Exitoso día, pues nuevamente estamos Desde la Psique en estilo podcast con el psicólogo Manuel Camacho. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la depresión. Manuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes aquí en este segundo episodio que tenemos tú y yo para hablar de algo que es muy importante, que es la salud mental en términos generales. ¿La depresión qué es, Manuel? La depresión se puede ver desde un punto de vista biológico, psicológico y social, ¿sí? La depresión en términos populares como tal, entendemos por un decaimiento no solamente de la moral, sino de una tristeza que aparece derivado de alguna problemática que tuviste o derivado de alguna pérdida. Pero si nosotros queremos hablar de una depresión ya con otras causas más de tipo neurológicas, ya estamos hablando, podemos considerar que la depresión es una enfermedad. O sea, no es lo mismo la depresión, que es un estado afectivo que puede ser en cierto punto normal, a un trastorno depresivo, que ya estamos hablando de una cuestión más de tipo psiquiátrica. Y hay muchos factores que diferencia una de la otra. ¿Cuáles serían esos factores? Por ejemplo, que en una depresión podemos considerar una depresión normal, por decir así, tal vez no es el término correcto, pero una depresión reactiva, que es el término más correcto, entendemos que la persona tuvo una pérdida o hay un objeto o algo que hace que reaccione con un estado de ánimo de tristeza, o sea, baja. O sea, estoy triste, estoy abatido, no, tengo poca esperanza, no me dan ganas de salir, me siento mal, me encierro, etcétera, ¿sí? Y existen otro tipo de depresiones que aparecen sin ninguna causa objetal, por decir así, o sin ninguna pérdida. Y es ahí donde nosotros los clínicos nos empezamos a preguntar que la depresión ya tiene que ver por otros factores, más de tipo genéticos, ambientales, traumáticos, puede ser incluso hasta por enfermedades físicas o orgánicas, o incluso también, ¿por qué no?, depresión inducido por sustancias. Entonces ahí sí vemos que ya es algo más médico, clínico, psiquiátrico, que a diferencia de una depresión, por ejemplo, no sé, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Eh, Puedo estar deprimido por la pérdida del trabajo, puedo estar deprimido por la ruptura amorosa, puedo estar deprimido porque tal vez mi mascota de muchos años murió, ¿sí? O sea, hay algo que la provoca. Y tenemos depresiones en la cual llegan al consultorio y el paciente te dice: es que estoy muy deprimido, me siento muy mal, tengo síntomas de depresión que vamos a ver más adelante, pero no hay algo que lo haya provocado, entre comillas, algo. Esa es la diferencia que podemos ver entre una depresión reactiva y otra no reactiva. Para mitigar o tratar de desvanecer esa depresión, ¿tú qué recomiendas? Primero, no, lo ideal es de que la persona que está padeciendo o sufriendo o está en un estado depresivo tenga un buen diagnóstico. Todo empieza con un diagnóstico oportuno, ¿sí? Aquí tiene que ver mucho también la cultura de atender la salud mental, que lamentablemente todavía sigue siendo pues no considerable o baja. Creo yo, respondiendo a la pregunta, tiene que ser un trabajo interdisciplinario, donde esté un psicólogo clínico, donde esté un médico general, donde esté un psiquiatra, nutriología si es posible, como para empezar, ¿sí? Ahora, en términos psicológicos hay muchas cuestiones que podemos hacer derivado de la gravedad del problema o de la depresión. Lo más importante para, en tu caso, tu servidor, cuando tiene una persona que tiene una depresión, estamos hablando de un adolescente, es la red de apoyo que va a tener durante el tratamiento. También checar los antecedentes familiares. Es muy importante también que el adolescente tenga entornos favorables, eh, porque esto deriva a muchas cosas que voy a hablar más adelante.
La terapia es importante. Independientemente, hay muchas formas de terapia psicológica, corrientes o cortes terapéuticos le llamamos, que pueden ser como que el primer punto psicoterapéutico. Derivado de eso, ya evaluamos si amerita un tratamiento ya psicofarmacológico o otro tratamiento más que neurológico también en algunos casos, que pueda complementar la ayuda, pero primeramente encontrar la razón o el motivo por la cual el paciente está deprimido, porque hay muchas cosas por la cual un paciente puede estar deprimido. Yo creo que de ahí partiría para el tratamiento, por lo menos de psicología, para un paciente con depresión en la adolescencia. A veces nosotros jugamos con eso, ¿no? Con las palabras. Ay, siento que estoy deprimido porque no quiero ir a trabajar, no quiero ir a la escuela, o se confunde buscar una excusa con no querer hacer las cosas, pero muy en el fondo hay un motivo del por qué. ¿Cómo saber si realmente yo estoy deprimido o es cansancio, es flojera o simplemente es una fuga de aceptar una realidad que estoy viviendo? En la experiencia que tengo, ya ha existido algo que es como que un pensamiento colectivo, una ideología colectiva, una actualización de estos pensamientos referente a la depresión. Y uno de estos referentes anteriores y que se sigue manejando actualmente es de que la depresión eh, es, es parte como si fuera de una flojera o como si fuera una persona no disciplinada o una persona desmotivada por muchos factores. Primero debemos entender que la depresión es una enfermedad. Enfermedad en el sentido de un entorno clínico cuando un clínico te dice que es una enfermedad, ¿sí? Ahí podemos ver criterios diagnósticos, que te dice, a ver, cumple con este criterio, bueno, entonces tiene una depresión como enfermedad en una persona o en un adolescente. Pero yo creo que uno si tú me pidieras síntomas o rasgos principales de una persona, de un adolescente deprimido, es una que las esferas de la depresión en el adolescente son muy distintas a la de una persona adulta. Por ejemplo, la esfera donde más le afecta o donde se puede ver más la depresión es en la conducta. Normalmente un adolescente deprimido no siempre es el que está triste. A veces un adolescente deprimido es el que está disfórico, es el que está alterado, el que está irritable o que tiene problemas de conducta, tipo de conductas violentas. Otra esfera que podemos ver en la cual el adolescente está deprimido es en el consumo de ciertas sustancias tóxicas, cocaína, marihuana, anfetaminas, bueno, diferentes sustancias tóxicas que pueden provocar, que induce el consumo, y detrás del consumo, pues obviamente hay una sombra depresiva, ¿sí? Otra esfera donde nosotros podemos ver que un adolescente está deprimido es en los trastornos alimenticios. Trastornos alimenticios ligado también a la cuestión de la imagen. Recordemos que en esta etapa la imagen, eh, el esquema corporal y la imagen corporal son cosas distintas, pero la imagen del adolescente es muy importante. Entonces, lo vemos en conductas alimenticias o problemas de tipo alimentario en lo que es la bulimia, la anorexia, conductas que tienen que ver en ese orden. Otra esfera que es importante es en la cuestión social, de cómo interactúas con tus compañeros, con la familia, etcétera. Cuando un adolescente se retrae, se aísla, no quiere salir del cuarto, pues ahí estamos hablando de una problemática. Y por último, que engloba todo eso, no quiero ser muy generalista o muy radical en el aspecto, pero lo vemos muy claramente cuando en un adolescente deja de ser funcional en todas sus actividades. Escuela, familia, amigos, si tiene novia o novio también ahí, deja de ser funcional, se retrae, se aísla, y empieza a manejar incluso ideas y conductas o gestos de un tema que es muy, muy aparte, que
no nos alcanzaría el tiempo para abordarlo en este podcast, pero el suicidio, ¿sí? Cuando un adolescente se está hablando de temáticas de muerte, de ya no querer vivir, de desesperanza, tenemos que tener mucho cuidado, es una alerta. Las personas que llegan a quitarse la vida en la adolescencia, tenemos estadística muy marcada a nivel internacional, que por lo menos en México muchos adolescentes se quitan la vida por desamor. Imagínate, en otros países donde se quitan la vida por honor, ¿sí? O por otras cuestiones, aquí en México tenemos una alza de un pico de suicidio por temáticas de desamor, es decir, las cuestiones emocionales de pareja, de conflictiva o de estas relaciones popularmente que le llamamos tóxicas, influyen mucho en ciertas conductas, depresión y posteriormente cuestiones más complejas como el suicidio. Eso prácticamente se da en los jóvenes. Me Sí. imagino que es el porcentaje que mayor números tiene. Sin embargo, ¿cómo los padres podrían dar esa recomendación? Parece risible, ¿no? O sea, Ujú. porque te vas a quitar la vida porque te dejó una persona, pero sucede, están las estadísticas. ¿Cómo abordar como padres a nuestros hijos para poder fortalecerlos y de que pues tengan una mentalidad dura, firme y Ujú. que pues va a pasar, que no se acaba el mundo, no se tiene que acabar la vida y seguir adelante a pesar de lo que pueda sentir o pensar? Es una muy buena pregunta que engloba muchas cuestiones, pero creo yo que todo está en el núcleo de la familia. La familia es el primer contacto que tenemos con la sociedad, ¿sí? En la familia no solamente está la protección al menor, están la protección en el sentido alimenticio de bienes y de capacidades, sino también está en la introyección, la introducción de una escala de valores, ¿no? Y de ahí, derivado de eso, hay algo que también se llama, que es muy conocida, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional entendemos por el control, el manejo asertivo de nuestras emociones. Ahora, cuando un adolescente no tiene un control de sus emociones, dominio de sus emociones, reconoce sus emociones, integra sus emociones, eh, ahí podemos tener muchos problemas, ¿sí? Si bien el adolescente está, recordemos que el adolescente está en una etapa donde ni es niño ni es adulto, todavía sigue bajo la esfera de papá y de mamá, si bien le va, omitiendo padres ausentes, madres ausentes, muchas cuestiones, violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, esto que tú me mencionas es algo que se forja, ¿sí? Se forja con educación, se forja con la escala de valores de los padres, eh, incluso de los mismos ejemplos que los padres dan ante cuestiones de la interacción de ellos como pareja. Es un ejemplo muy claro. Si yo soy un adolescente que vivo en un entorno de violencia intrafamiliar, el, los esquemas o las formas conductuales o emocionales van a estar muy marcadas y aprendidas de manera directa de cómo reacciona mi papá y cómo reacciona mi mamá. Y el problema de eso, de un adolescente, hombre o mujer, que vive en un núcleo de violencia intrafamiliar, es de que lo normaliza o lo ve normal. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a un adolescente que no se decaiga o que no entre en cuestiones peligrosas? Ejemplo, digo, muy radical de autolesiones o de intentos de suicidio o problemas de conducta violenta, cuando yo como papá, como mamá, pues no proyecto, no doy ese ejemplo, ¿sí? Creo firmemente que hay una frase que dice que es preferible venir de un hogar roto a estar en un hogar roto. Nos da creo que nos da muchas herramientas para poder enfrentar cuestiones emocionales. Más en la adolescencia, eh, de por sí compleja, ¿no? Biológicamente hablando, socialmente hablando, sino que aunado a eso tienes padres que no te han enseñado a gobernar tus emociones o incluso
tienes padres que son muy, muy débiles en su enseñanza, muy débiles en la formación de sus valores, muy débiles incluso en su vida personal, híjole, no sé si los padres a veces no se dan cuenta que, o no sé de dónde quieren que lo aprendan, pues. Tienen una gran responsabilidad en la formación de la personalidad de su hijo. Y ahorita escucho mucho esta cuestión de que, pues bueno, pues ya lo pasado pasado, pues si sufriste violencia o diferentes tipos de violencia, eso ya pasó. E incluso estamos entrando en una cuestión muy peligrosa, muy conocida como el positivismo tóxico, ¿sí? Donde ya se cree o asume que el adolescente debe de tener muchas responsabilidades ya muy marcadas y las tiene que superar y como que las tiene que vivir ya y, no, y empiezan las comparaciones, ¿no? Que en los 80, que en los 90, que yo era diferente, que era distinto, todo eso. Los adolescentes de los, no sé, de los años 90 o de los 80 o de los 70 no tienen las problemáticas que tienen ahorita. Son muy distintas. Tal vez me salga un poquito de la temática, pero es decir, las cosas que se enfrentaba un adolescente en los 80 o en los 90 no son las mismas que se enfrentan ahorita en nuestros tiempos actuales. Entonces, respondiendo a esa parte, es muy importante el núcleo de la familia, papá, mamá, eh, la relación de ellos, marca mucho la conducta de un paciente, un adolescente y su relación con la depresión. Y más ahorita en esta época donde pues muchos matrimonios quedan disueltos, se rompen, los padres se separan y pues en la mayoría de los casos las mujeres asumen ese rol, esa responsabilidad, pero tienen que trabajar, tienen que guisar, tienen que lavar, tienen que darle esa atención, revisar tareas con sus hijos y el tiempo es poco, es una gran carga, ¿no? Principalmente pues Sí. para esas madres solteras, si podríamos aceptar ese término, darle una lección de vida, de fortalecimiento a los hijos, ¿no? Que en la práctica lo vemos. Sí. Pues mi mamá trabaja, los quehaceres de la casa, se preocupa por mí, pero esa confianza de decir, te vas a enfrentar a esto, yo soy un ejemplo, pero no se acaba el mundo, tienes que fortalecerte, tienes que seguir, es muy difícil también en ese sentido. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que pasan por esa circunstancia y que muchas veces están en el teléfono y que puedan llegar a ver este video? Decirles primeramente que lo podemos todo, pero no solos, ¿sí? Creo que hay cosas que papá y mamá nunca te van a enseñar, como es el reconocimiento de lo que es tu propio dolor, porque eso es muy personal. Eh, Desgraciadamente no todos los adolescentes tienen la oportunidad de reconocer esas emociones, ¿sí? Eh, hay tantas cosas que ellos tienen que enfrentarse y no los comprendemos. Incluso los hemos llamado, ¿no? Que forman parte de una generación de cristal o generación muy, muy vulnerable, muy débil, muy frágil. Si bien en unas cosas creo que sí lo son, en otras cosas hemos sido muy injustos con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Digo, me salgo un poco del tema. Ellos se van a enfrentar, por ejemplo, a una situación de, por ejemplo, de conseguir una vivienda casi imposible. Lo que en los 80, en los 90 o lo que nuestros padres no vivieron. Para ellos va a ser muy difícil poderse comprar un departamento o una casa. No quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero todo se puede. Imagínate entrar siendo adolescente y ver tu futuro, que no, que se me va a hacer muy complejo comprarme una casa, un departamento, tener un terreno y todo eso. Y es, pues, La primera depresión. pues creo que la primera depresión ahí se te viene. Yo creo que con eso dices, pues me quiero regresar, ¿no? Al útero de la madre o no sé. Creo yo que uno tiene que, si algo aprendido que me ha costado mucho y para compartírselo a los adolescentes, es que en esta vida, más que buena persona, tienes que ser una persona justa. La justicia y la bondad son dos cosas muy distintas. ¿Sí? La justicia está incluso está
en el corpus jurídicos manejada, y la bondad está en un ambiente más de tipo moral, de costumbre. Creo yo que cuando tú eres justo contigo mismo, en el sentido de que no quiero estar en esta familia porque soy víctima de algo, cuando una persona, un adolescente puede reconocer que se siente mal, y cómo podemos ver o darnos cuenta que nos sentimos mal, lo podemos a través de nuestro cuerpo. Cuando tenemos, no sé, dolor, cuando tenemos un malestar físico, cuando no podemos dormir, cuando ya me estoy acercando a una adicción por una sustancia, cuando tengo conductas repetitivas con parejas que no son tan recomendables, ¿sí? Que le llaman relaciones tóxicas, ¿no? Cuando veo que nada me sale bien, que lo intento y aunado a eso, llego a mi casa y veo que mi papá pues, es violento, mi mamá también, no sé, tontas cosas. O sea, el reconocer todo eso, ¿sí? Decirles que detrás de todo eso hay muchísima esperanza. O sea, esperanza y desgraciadamente la tienes que buscar. Muchas de los actos de justicias incluso la podemos ver en los actos de rebeldía. Una rebeldía con un propósito o una rebeldía con una causa, ¿sí? Cuando agarras la causa académica, cuando agarras la causa de una ideología, por ejemplo, ambiental, de la cual tú estás identificado, cuando tú transformas tu propio dolor, un dolor emocional en una causa para ayudar a otras personas, cuando tú como adolescente ahora sí que te metes en cuestiones de tipo prosocial que acabo de manejar, ayudar a los demás, ahí podemos encontrar como una especie de ayuda o de bienestar, siempre y cuando nosotros siempre tengamos un tratamiento o una atención individualizada. Es decir, cada persona es distinta, tiene emociones distintas, pensamientos distintos. Entonces, hay muchas instituciones que de manera gratuita pueden acercarse para la atención de la salud mental y hay muchos psicólogos muy, muy buenos en donde ellos viven. A lo que voy, muy general, siempre buscar ayuda. Buscar ayuda es ir a tocar, informar, agarrar mi celular, buscar un psicólogo, buscar a un psiquiatra, buscar a un grupo de ayuda, no solamente un psicólogo, hay muchos grupos de ayuda. O sea, ellos tienen el uso de la tecnología más primaria que tal vez uno que es más adulto. Entonces, busquen. O sea, esta herramienta que es el celular, que es una arma de doble filo, te puede ayudar mucho. Hay muchos podcasts muy buenos, documentales muy buenos que pueden ser un paliativo para sentirte mejor, pero siempre, 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 siempre va a ser buscar la ayuda de un profesional para que expreses tu dolor. Manuel, ¿la depresión puede venir por el miedo? Como consecuencia, posiblemente sí. Mira, el miedo es una reacción ante algo desconocido o conocido en el sentido de que fue derivado de un trauma, ¿sí? Entendemos por trauma a un evento que llegó de manera repentina y cambió el equilibrio emocional, físico de tu vida, ¿sí? Cuando eso pasa, si no se atiende esta parte, puede haber una consecuencia, por ejemplo, como la depresión. Son dos entidades muy distintas, incluso pueden cohabitar, ¿sí? Ejemplo, no sé, si yo fui víctima, por ejemplo, de un secuestro, ¿sí? Y tengo la suerte de que me dejen con vida, por obviedad no voy a tener miedo, ¿sí? Y si ese miedo yo no lo atiendo con un profesional en psiquiátrico, psicológico, médico, de altruismo social, de un buen amigo, amigos recomendables, no amigos no recomendables. O sea, cuando podemos atender esa causa, o cuando no la atendemos derivado de eso,
como consecuencia sí puede haber un estado depresivo o, o, o padecer algún tipo de depresión. ¿Sí? Entonces, si el miedo está ligado, el miedo es algo natural, ¿sí? Es una reacción de protección, es una, nacemos, el miedo nos ayuda muchísimo, no es algo malo, pero un miedo crónico y que del miedo ya se deriven otras cuestiones como la depresión, sí ya necesitas a un profesional. Ante toda esta circunstancia que vivimos en una sociedad, pues donde la violencia permea, no solamente la violencia física, sino verbal, el acoso, las amenazas, contaminación auditiva, o sea, todo eso que genera una sociedad, son muchos mundos en un solo mundo, eh, llegar a identificar el poder entender qué es bueno y qué es malo para no entrar en ese mundo de depresión. ¿Qué recomiendas tú en el sentido del hogar, de tener, viene uno de fuera y llegas a tu hogar? ¿Qué es recomendable tener para encontrar esa circunstancia que no pueda llegarnos a que lo que vivimos allá afuera nos hace sentir mal, llegamos a nuestro hogar y nos hace sentir peor? ¿Qué recomiendas que pueda tener uno en su espacio? Creo firmemente a lo largo en estos más de 15 años que tengo dando terapia o intentando ayudar a las personas, siempre me entró mucha curiosidad en saber dónde vivían mis pacientes, cuál era el espacio en el cual ellos interactuaban después de que terminaban la consulta, ¿sí? Y afortunadamente el trabajo me llevó en algunas ocasiones a ir a sus hogares, a sus espacios vitales, ¿sí? Y ahí me di cuenta que la relación entre las emociones con el espacio donde yo vivo tiene mucho que ver. Es decir, un espacio donde no tiene la infraestructura adecuada, los colores adecuados, la ventilación adecuada, en pocas palabras, el diseño adecuado puede provocar que eso que tú mencionas de que estoy afuera y regreso a un lugar que se supone que tiene que ser un espacio seguro, se vuelva todo lo contrario. La casa o el espacio donde cualquier persona habita tiene que ser un espacio para cargar la pila. Así como cuando el celular está en 5%, tú tienes que cargarlo. Bueno, la casa tiene que ser un lugar para tú cargarte de las cosas buenas, las malas, las intermedias, de lo que pasa, las cuestiones, no sé, del ruido, del ambiente, de la violencia, de la política, de tantas cosas que nos enfrentamos. La casa tiene que ser un lugar de desconexión, ¿sí? Cuando tu casa no se vuelve un lugar de desconexión, es decir, tienes otros estímulos que provocan estresores, ¿sí? Ahí es donde vemos que no nos curamos, pues. Y lo vemos en pacientes crónicos que han tenido tratamiento psicológico, medicación y todo eso, pero hay otras cosas como, por ejemplo, que no ha modificado, que es en su espacio vital, que es su casa. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer para que nuestros entornos favorables ayuden a la salud mental de cada individuo. Pero también es muy particular. Es cuestiones básicas como la limpieza, cuestiones básicas como el color de tus paredes, cuestiones básicas como la acumulación. De hecho, hay un trastorno de acumulación que se da en personas que tienen alguna problemática clínicamente significativa a nivel psicológico. Entonces, tu casa te puede curar y también te puede enfermar. Entonces, sí depende del entorno de cada paciente. Pero sí es algo que yo que he estado aprendiendo y que creo firmemente y que es algo que yo creo que me voy a llevar hasta mis últimos días. Yo sí creo firmemente que tu casa te puede enfermar o tu casa te puede curar de enfermedades tanto físicas como mentales. ¿Acumular es malo? Mucho, sí. Porque la acumulación no da espacio a las cosas nuevas, sino no da espacio a la fluidez.
a la fluidez virtual, a la fluidez psíquica, a la fluidez ergonómica, a la fluidez de tantas cosas, simbólicamente hablando o directamente hablando. O sea, un lugar donde hay acumulación de ropa, de zapatos, de cosas innecesarias, de recuerdos y todo eso, pues son lugares donde obviamente te generan muchísimo estrés, y al tener mucho estrés te generan picos de niveles de hormonas de cortisol, y el cortisol, si al inicio su función es ser una hormona antiinflamatoria, en exceso o en demasía, tiende a inflamar el cuerpo. Entonces, tu casa te puede, por supuesto que te puede estresar, tu casa te puede generar ciertas enfermedades emocionales o malestares emocionales, para no ser tan radical, por supuesto que sí, incluso hasta enfermedades orgánicas. Es algo que hay otros especialistas, no sería yo el indicado para hablar de cómo una casa puede llegar a producirte una enfermedad orgánica, pero sí te puedo decir que hay casas que te pueden llegar a producir problemas o enfermedades emocionales. ¿Y qué tanto tiempo es recomendable tener las cosas? Por ejemplo, yo tengo una grabadora desde que inicié el periodismo hace 23 años y he Wow. acumulado muchas cosas que significan mucho para mí Ajá. en el sentido de mi trayectoria. Pero pues ya con lo que me dices, Creo yo un tip, ¿no? Sí. Todos, si tu casa, tu departamento, tu cuarto es un espacio que tú vas a vivir, te la pasas la mayor parte del tiempo, ¿no? Independientemente si trabajas 8 horas, regresas ahí. Otra cosa que no nos damos cuenta que, pues sí, tenemos la sala, la cocina, el baño, todo, independientemente de cómo sea tu espacio. Pero hay algo más importante que la casa. Bueno, no. Hay una zona más importante en la casa, que es tu cama. ¿Sí? Ahí en la cama, si bien nos va, estamos 8 horas. Cosa que en estos tiempos y después del COVID, ya casi pocas personas duermen 8 horas, ¿verdad? O sea, la cama es hay una frase de Penélope Parker que dice, la cama es para la felicidad. Y si te digo que es para la felicidad, hay que ponerle imaginación a muchas cuestiones, ¿sí? Eh, Creo que cuando ponemos atención a la cama, a tu cuarto, ¿sí? Tiene que ser, creo yo, que lo más desconectado de la tecnología. Y me refiero a celular, me refiero a televisión, me refiero a bocinas, me refiero a tablet, me refiero a todo lo electrónico, pero también todo lo que te presente trabajo. Tu cama, tu cuarto tiene que ser un templo al descanso, no tiene que ser un templo a la activación. Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque si no duermes bien, hay enfermedades. Si no duermes bien, estás inflamado. Si no duermes bien, te vuelve muy proclive a depresión, ansiedad y a otras cuestiones de tipo emocional. Si no duermes bien, afecta tu sistema inmunológico de manera directa. No por nada, tanto los psiquiatras como nosotros los psicólogos, una de las cosas importantes es saber cuál es la calidad de sueño del paciente, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tu casa es importante, tu cama es importante, tu espacio vital es importante, le ponemos muy poca atención, no tiene que ver con un diseño, no tiene que ver con el costo de tal vez de una diseñación, un diseño de interiorismo o paisajismo. Tiene que ver con yo creo que darle un lugar muy positivo al ocio. El ocio no es algo malo. El ocio en términos ya más profundos de estudio es un vínculo con el encuentro con uno mismo y con Dios, o en lo que tú creas. Entonces yo creo que tu casa tiene que ser un encuentro con el descanso, con uno mismo y con la parte espiritual que tú creas. hablas del horario, del descanso, del sueño, que muchas veces se duerme poco, Sí. pero yo he escuchado que la depresión te da por dormir mucho. Sí, hay un síntoma que se le llama hipersomnia, dormir mucho, ¿sí? Entonces,
pues es un extremo patológico, ¿no? Todos los extremos entendamos que no son tan recomendables. ¿Sí? El extremo del machismo, el extremo del feminismo, el extremo de una ideología radical, el extremo de otra ideología no tan radical. Todos los extremos particularmente son malos. Entonces, cuando una persona está padeciendo depresión, puede que uno de los síntomas que sea es de que quiera dormir mucho o se pase más de las 8 horas. O incluso puede llegar a ser un trastorno incluso de tipo neurológico, le llamamos trastornos del sueño, que ya es una cuestión más neurológica que puede provocar estadios de sueño no reparador de más de 8 horas. Son cuestiones que ya más como síntomas derivados o de una depresión ya sistemática o de algún trastorno neurológico. Algunos tips o actividades que podamos hacer cuando por nuestra mente diga, estoy deprimido, aunque no clínicamente esté comprobado, pero pues el cerebro es muy poderoso. Entonces, si le damos fortaleza a que domine, pues vamos a ir en declive. Algunas actividades que puedan servir como práctica para salir de ese pensamiento en el sentido de que podamos decir estoy deprimido. Los pensamientos son poderosos, pero las emociones más. ¿Sí? Sí están conectados, pero pues mira, también tenemos que entender que el estar deprimido por algo es normal. Si yo le digo a un adolescente que no se deprima por algo que yo en mi ambiente yo considero normal, que va a tener etapas, que va a vivir, no sé, un duelo, va a tener etapas. Una de ellas es la depresión. ¿Sí? Pues no hay otra cosa más que la persona tenga que experimentar o vivir el dolor de la depresión. La depresión es dolorosa. Quien ha vivido depresión sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Yo he sentido la depresión. He pasado momentos donde realmente a veces dices, como una canción de Enrique Iglesias, ¿no? Como, ¿para qué la vida? O sea, ¿cuál es el sentido que tenemos a la vida? Yo me agarré de la psicoterapia, me agarré del estudio, me agarré de la ocupación, me agarré de personas recomendables y me tuve que alejar de personas no recomendables, por ejemplo, y lo pongo muy claro, ciertas amistades, incluso familiares también. Tenemos una idea muy marcada de que porque es tu familiar tienes que seguirlo, porque es tu amigo lo tienes que aguantar, todo. Hay una frase que dice, te puedo entender, pero no aguantar. Y eso aplica para todos, ¿eh? Amigos, relaciones de pareja y familia también. A veces el alejarte de ciertas personas puede ayudar mucho a tu salud mental, depresión, estos pensamientos rumiantes que hay de no puedes, no sé, de tristeza, de desesperanza y todo. Pero insisto en la intervención de reconocer que necesito ayuda. O sea, es el darme cuenta que necesito ayuda es un acto de inteligencia emocional muy grande, porque de ahí va a partir, es como salir de un puerto no seguro a un puerto seguro, porque podemos tener mucho positivismo, podemos tener mucha gente que nos puede hablar, pero si no tenemos la mano de un buen psicoterapeuta que te guía o que te ayuda, el pronóstico a veces es muy reservado. Hablabas de romper pues esas circunstancias que te hacen mal, que en muchas ocasiones pues es un apego, las amistades, la familia, alguna relación. Y la cuestión aquí es cómo enfrentar a esa realidad. O sea, yo sé que me están lastimando, decido ya poner un alto, pero cómo evitar que llegue esa ansiedad de querer necesitar estar con esas personas a las que, a pesar de que me han hecho daño, hay como que ese apego o esa necesidad de tenerlas. ¿Cómo batallar con eso? Pintar la raya a una persona que te está lastimando, sea pareja, amigo o familiar, es muy complejo y muy difícil. Necesitas
un tiempo donde tú tienes que hacer un diálogo con tu terapeuta, con un amigo o con alguien de mucha confianza, con un consejero, con grupos de ayuda, para darte cuenta que esas personas no recomendables te están afectando emocionalmente. Creo yo que, mira, lo que 100% es autorreferencial, es decir, lo que yo creo, no es muy confiable, ¿eh? O sea, siempre hay que ponerle mucha atención al cuidador en términos de una buena persona, papá, mamá, hermanos, amigos, buenos amigos, que te van diciendo, que te están dando esas señales de tráfico de ciertas personas a tu alrededor, personas o situaciones. Entonces, el reconocimiento no es fácil, ¿sí? Normalmente lo ves ya muy tarde, cuando ya tienes secuelas o cuando ya tienes un apego o cuando ya tienes una relación donde crees que no te puedes salir. Pasa mucho en mujeres que viven con hombres que sufren algún tipo de violencia física directa eh, o estructural, ¿sí? Que no se dan cuenta, ¿sí? Como siempre les digo, a ellas a veces no se les prende ese foco rojo de alerta, peligro y te puede pasar algo, ¿no? Peligroso. Eh, necesitas mucho apoyo del mundo exterior. Mm, buscar a un terapeuta. Agarrarte de lo que de una terapia que es, creo yo, que más que la ocupacional, que tiene que ver con el ser prosocial en el sentido de ayudar a otros. Agarrarte o identificarte con una causa. La búsqueda del sentido que tanto se habla ahorita no es algo fácil, incluso para nosotros los profesionistas o que hablamos, somos terapeuta. Terapeuta viene de terapeutia, curación, los que curamos. ¿Y quiénes curan? Enfermeros, doctores, fisioterapeutas, psicólogos, ¿no? Bueno, todas las personas que están en el ámbito de la terapeutia somos los más afectados. Que a veces ayudamos tanto al otro que nos olvidamos incluso de ayudarnos a nosotros. Y ahí es como que un ciclo de incongruencia que incluso nosotros como psicólogos manifestamos, ¿sí? Y tal vez ya es otro tema, ¿verdad? Pero nos atribuyen a nosotros los psicólogos poderes mágicos de, por ejemplo, no nos podemos deprimir y no podemos tener ansiedad. Entonces, eh, son muchas las cosas en las cuales tú te puedes agarrar una cuerda en el sentido positivo para poder salir de estos estados no recomendables de tipo emocional, ¿sí? Siempre con la ayuda social. Muy difícil en estos tiempos, pero yo creo que si pudiera dar un consejo de manera muy silvestre es de que eh, cuando tú tengas una duda o quieras tomar una decisión, pregúntale a tu cuerpo. La sensación que te genera tu cuerpo ante la toma de decisión 1 y la toma de decisión 2 es muy importante. Muy, muchas personas le hacen muy poco caso a la intuición, por ejemplo. La intuición es algo que no está comprobado por la ciencia, pero creo que la intuición es una conexión que hemos olvidado por muchas razones, principalmente tanto por la ciencia y por la tecnología, cuando a veces la ciencia lo quiere explicar todo. Y una cosa que sí debemos entender es que la ciencia no lo explica todo, el método científico no lo explica todo, sobre todo en esas cuestiones emocionales o de recomendaciones, como tú dices, o qué hacer en cuestión para no deprimirme, para no tener ansiedad. O sea, no siempre lo va a decir la ciencia. A veces tenemos que agarrarnos de la filosofía, del arte, de ejemplos de personas que han superado muchas cuestiones difíciles eh, y de lo que tu cuerpo te dice. ¿Por qué crees que es difícil decir no? Porque decir no implica quedar mal, porque decir no implica no cumplir las expectativas ajenas, porque decir no eh, implica en algunos casos que eres una mala persona.
¿Es un juego psicológico? Sí, de aprendizaje. No sé, te puedo poner tantos ejemplos de mis pacientes y personales. Obviamente voy a decir los personales. No sabes en cuántos problemas yo me he metido por no saber decir no. Casi hasta la muerte llegaba por no saber decir no. Entonces, cuando tú empiezas a poner esos límites, a poner como que decir no, no puedo, no, no quiero, no está en mi tiempo y en momento, es muy difícil. Porque tú vas a romper con el equilibrio de la necesidad ajena. El problema no es tanto decir o aprender a decir no. El problema es cuando dices mucho sí, cuando cargas el sí en el bolsillo. A todos les dices sí. Y cuando tú pones el no, ya eres malo, ya eres otra persona, ya cambiaste, ya se te subió, ya eres todo. Te conviertes en la persona. Una vez dando clases me comentaron, un maestro me dijo, es que ya no eres el maestro de antes. No, pues el maestro de antes estaba más joven, tenía energía, tenía otros ideales, otros pensamientos. El Manuel de ahora es me exijo más, mm, limito mi libertad con otros. He aprendido, bien o mal, no sé, solamente la vida lo sabrá, a qué hacer con la libertad que me dan los demás. Y con la libertad que me dan los demás es en las personas que me han traicionado, las personas que se han alejado de mí, las personas que han tenido una mala intención, y no por ponerme de víctima, sino hay gente muy mala, lo hay, en muchos aspectos de la vida. Entonces, reconocer a ese tipo de personas que yo les llamo personas no recomendables y decirles no a esas personas no recomendables es un acto de madurez, eh, que si aprendes con el tiempo. La depresión cobra vidas. La Muchas. depresión hace que pierdas pues, trabajo, familia, todo. En este caso, como es el tema que ahorita estamos abordando, pero creo que es por encimita porque me imagino que ha de ser muy, muy profundo en ese sentido porque, como tú dices, ¿no? Es un luto, es sentirse roto, sentirse estrellado de mil formas, de mil maneras que no se podían explicar, solamente sentir, Ujú. y pues cada depresión es distinta. Sí. Aquí, ¿a qué se debe de enfrentar la persona cuando sí quiere en el fondo, pero su raciocinio o su cuerpo le dice, puedes aguantar más, no te atrevas, espera, pero pues muy en el fondo dice, ya quiero parar, ya quiero que esto termine? Ujú. La terapia es buena, pero en sí, el primer punto que debe de tener la persona, ¿cuál sería? Creo, desde la perspectiva de una psicología muy básica, que el ego, la soberbia o el narcisismo son unos de los estados o patrones o ideales o pensamientos que no nos dejan avanzar en temáticas de salud mental, porque son muy intrusivos a nivel de palabras, de pensamientos, de ideas, de imágenes incluso. Es una batalla con tus propios pensamientos. No es fácil. Por eso la importancia de tener a una tercera persona. Somos seres que no podemos vivir pues, en una soledad profunda. Siempre necesitamos la interacción, aunque sea limitada, pero necesitamos la interacción de los demás. Eh, Creo yo que, respondiendo a una parte de tu pregunta, lamentablemente lo vemos cuando ya enfermamos. Y no me refiero a depresión, me refiero a cuestiones médicas, gastritis, colitis, eh, una parálisis facial, trastornos gastrointestinales que ya mencioné, trastornos de tipo sexual, trastornos pseudoneuronales. O sea,
hay tantas cosas que nuestro cuerpo nos está diciendo que vamos mal o que estamos deprimidos o no estamos teniendo una buena gestión de las emociones. Y a veces el primero que te da la voz es ese médico que de manera oportuna te dice, oye, médicamente no tienes nada. Y es ahí donde entra la soberbia, pues es una cuestión psicológica. Pero pues la cuestión psicológica todavía o psiquiátrica la asociamos a la locura o a la debilidad o a la vergüenza social que se tiene que ocultar. Y por eso es muy poca la demanda de ir con un psicólogo, de ir con un psiquiatra. Yo, por ejemplo, tengo que trabajar mucho, tengo que ser muy cuidadoso con las palabras a la hora de decirle a un paciente que ya necesita una atención psiquiátrica, porque muchos tienen la referencia de la locura o de la adicción, por ejemplo. Pero también siempre les digo, como me dice el psiquiatra, un muy buen psiquiatra con el que trabajo, el doctor Marco Antonio Pardo, que está en Acapulco. Él una vez me mencionó y me dijo, tenle más miedo a la enfermedad que al medicamento. Porque esta teoría, ¿no? De te vas a volver adicto, si mucha gente comprendiera con la cabeza y con el corazón que la depresión es la puerta abierta o una ventana abierta a muchas enfermedades orgánicas, yo creo que sí considerarían mucho en algún momento hacerle caso o atención a su salud mental. Y ojo, no me refiero que obligatoriamente tengas que ir con un terapeuta. También está en la fe, en Dios. Vuelvo a los grupos de ayuda. Vuelvo a amistades recomendables. Vuelvo a agarrar un ideal. Vuelvo a la cuestión de incluso el arte. Son personas, lugares, cosas que pueden ayudar a mejorar tu salud mental. No necesariamente ir con un terapeuta. Lo ideal sería. Sé que a veces es muy costoso, pero en estos tiempos hay muchas alternativas de ayuda que podemos utilizar. ¿Qué papel jugaría la naturaleza ante una circunstancia de depresión? El contacto con la arena, con la playa, una piscina, caminar descalzo por el pasto, abrazar un árbol. Mucho. Ya hay estudios de psicología del ambiente, hay métricas ya que nos da de que el contacto, los pies con la arena, tus células receptivas, tocar a un árbol, escuchar sonidos que provengan obviamente de la naturaleza. Primero creo que es una desintoxicación, ¿no? De lo que tú ya vienes cargando. Creo yo que la naturaleza es la madre encargada de la desconexión que debemos tener. Todo parte de la desconexión de este mundo exterior en el cual estamos viviendo, que no es a veces tan... Mira, el mundo es muy hermoso, pero también muy peligroso. Al mundo le tienes que integrar las dos cosas, lo bueno y lo malo. O sea, no crear una fantasía o una explotación del positivismo tóxico a un paciente y decirle que todo está bien y todo es bonito. No, hay cosas del mundo que son crueles, son malas. Yo me decepciono mucho y tengo mis momentos de actos de rebeldía, de no tener contacto tanto con el mundo exterior por una decepción profunda que hay, pero una decepción que tiene que ver con principios reales, por ejemplo, la injusticia. Entonces, conectarse con la naturaleza, conectarse con los animales, conectarse con lo nuevo, conectarse con la sorpresa, con lo que es que sale de tu rutina, es muy, muy, cura mucho, sana mucho. Manuel, ¿alguna frase que tú quieras expresar a la gente en base a toda tu experiencia? Una frase motivadora. Sí. Bueno, es que tengo tantas. Podría, una que ya repetí, una o dos, no sé, dos o una quieres. Las que tú quieras. Pueden ser 3, 5. Una sería, exígete más a ti mismo y espera poco de los demás.
así te evitarás conflictos. Es una frase muy conocida de Confucio. Otra que podría ser es de que el mundo no quiere gente buena, el mundo quiere gente justas. Y justas me refiero a justicia a uno mismo, ¿sí? Y por último, que sean tres, es te puedo entender, pero no aguantar. ¿Algo que quieras agregar de este tema que, pues, a mí me ha dejado mucha tarea? Pues invitarlos a todos que sigan viendo tu programa y agradecerles a todos ustedes su atención y su tiempo por escucharnos, y cualquier duda o información que sea respecto a lo que es la salud mental, pues estoy para servirles, y contigo obviamente el medio para poder ayudar a aquellas personas que necesiten alguna atención o alguna orientación de cuestión emocional. Pues gracias, Manuel. Esto es Desde la Psique en estilo podcast con Manuel Camacho.